Bienvenidos. En esta ocasión vamos a desarrollar el método de McCabe-Thiele para destilaciones binarias. Bueno, pues lo primero que tenemos es, vamos a revisar cómo se obtiene un modelo básico, la estructura básica de una columna de destilación binaria. Después analizaremos la sección de rectificación y cómo se obtiene la línea de operación superior. Lo mismo haremos para la sección de agotamiento y cómo obtener la ecuación que rige el balance de materia para esa sección. Entraremos a la parte de sección de alimentación y lo que se conoce como Q-line. Vamos a ver qué efecto tiene la calidad de la alimentación en el diseño de una columna de destilación. Posteriormente veremos los principios de la destilación binaria, el diseño de un equipo de destilación binaria, y tendremos una demostración con un ejemplo. Bueno, este es el esquema de una columna de destilación común, convencional, continua, ¿sí? En la cual un flujo F con una composición Z, ZI, es alimentado, y en el domo obtendremos un destilado D con una composición XD, y en los fondos un flujo B con su composición XB. Tendremos un reflujo de L hacia la columna, una parte de lo que se condensa regresa a la columna y una parte de lo que sale como producto ebulle y regresa como vapor a la columna. La parte superior se conoce como la zona de rectificación, ¿sí? en la cual se va a ir haciendo rico en el componente clave ligero o en el componente más volátil, ¿sí? En la parte inferior tenemos a la zona de agotamiento, la cual se va a ir haciendo rica en el componente más pesado y pobre en el componente más ligero. En la parte de alimentación tenemos, bueno, la sección de alimentación, ¿sí? En la parte superior tenemos un condensador que condensa pues el vapor del domo, ¿sí? Este condensador puede ser total o parcial y podría ser un intercambiador de tubo y coraza o un solo aire, dependiendo del sistema. En la parte inferior tenemos a nuestro ebullidor parcial, y este podría ser un tipo kettle, un termosifón o un intercambiador de placas. Es importante mencionar que en el domo siempre debemos tener un reflujo para que la purificación, bueno, sea más adecuada. Entonces, ese reflujo, lo veremos más adelante, es la relación de lo que se produce como destilado entre el flujo que regresa a la columna en el domo. Bueno, haciendo un balance global, tendríamos que la alimentación F es igual a D más B. Haciendo uno por componente, tendríamos que F por ZF1 es igual a el flujo del destilado por la composición del mismo, más el flujo de los fondos por la composición del mismo, para el componente clave ligero, y también podríamos desarrollarlo para el clave pesado. De aquí salen dos conceptos, la relación de reflujo, ¿sí? Y la relación de rebullición o de evaporación. El primero trata de el R es la relación de L entre D, o sea, de cuánto de lo que condensa el intercambiador, cuánto regresamos a la columna, entre cuánto sale como producto de cabeza. La relación de evaporación es cuánto regresamos a la columna como vapor y cuánto sale como producto de los fondos de la columna. ¿Ok? Bueno.
Otro concepto importante es las fracciones de recuperación, ¿sí? Y tenemos, bueno, la fracción de recuperación, la recuperación del clave ligero en el destilado. O sea, cuánto de lo que entra aquí del más volátil, del componente más volátil, va a salir en el domo. ¿Sí? Entonces, será una relación de los moles que salen en el domo del clave ligero entre los moles que se alimentan. ¿Sí? No es otra cosa que el flujo molar D por su composición del clave ligero entre el flujo molar F entre el clave ligero. Lo mismo podríamos obtener para el clave pesado. ¿Cuánto se recupera en el clave pesado? Del clave pesado en el destilado. Debido a que es una composición, una mezcla binaria, es suficiente con establecer la relación 1 menos la composición del clave ligero, tanto en los fondos como en la alimentación. ¿Sí? Este valor, bueno, pues debe ser un valor alto para que la purificación sea buena, y este debería de ser, bueno, menor. ¿Okay? Bueno. Vamos a pasar a la zona de rectificación. Hemos platicado que se trata de esta zona. ¿Ok? Ese esquema representa los flujos en ciertas etapas. El flujo del domo Vn entra al condensador, y este es dividido en un producto de cabeza, un producto de destilado y un flujo que regresa a la columna. Este flujo, bueno, pues va a descender, este líquido va a ir descendiendo por los platos, y el vapor que se produzca desde el fondo va a ir ascendiendo por ellos. ¿Ok? Bueno, un balance de materia de este esquema, pues sería la entrada al sistema sería Bn-1, ¿sí? Y la salida serían pues Ln y D, ¿ok? Por componente pues sería lo mismo, pero por sus composiciones molares. Si nosotros resolvemos de esta ecuación a yn-1, obtenemos esta ecuación. Despejamos yn y obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Si nosotros consideramos que para el método de McCabe-Thiele, los flujos molares son constantes, o sea que esta Bn-1 es igual a esta Bn y es igual a esta Bn mayúscula. Y lo mismo sucede que esta Ln más 1 y esta Ln son iguales. Es una consideración. Si nosotros consideramos eso, involucra que la entalpía de vaporización entre etapa y etapa es igual. ¿Ok? Entonces, si son iguales, no es necesario poner los subíndices y podemos hacerlo de manera general. Es decir, que y igual a L entre V por X más destilado entre vapor por XD. ¿Sí? Si nosotros aquí usamos la definición del reflujo, bueno, pues obtendremos esta ecuación que se conoce como línea de operación superior. Esta línea de operación superior queda en función del reflujo, en función de cuánto de lo que se produce en el condensador, cuánto se hace destilado y cuánto se regresa. ¿Sí? Queda en función del reflujo y de la composición del destilado. Okay. Bueno, en la parte de la sección de agotamiento tenemos la misma situación. Vamos a hacer un balance de materia. ¿Sí? Ahora las entradas son Ln más 1 y las salidas es Bn más 1 más el flujo de los fondos. Por componente pues tenemos lo mismo, pero por sus fracciones. Teniendo la misma consideración que los flujos molares son constantes a lo largo de toda la columna, entonces resolviendo para Yn tendríamos esta ecuación. Si aquí introducimos el concepto de la relación de ebullición en el ebullidor parcial, tendríamos esta ecuación que se conoce como la línea de operación inferior de la columna de destilación. ¿Sí?
Ahora, y esta está en función de S, o sea, de la división de V entre B, y de la composición de los fondos. ¿Ok? Bueno, en la etapa de alimentación, bueno, pues tenemos que va a depender de la calidad de la alimentación, o sea, de si viene como líquido saturado, como vapor saturado, como vapor sobrecalentado, etcétera. ¿Sí? Un balance de materia aplicado a esto obtendría la ecuación que se conoce como Q-line, ¿sí? Donde Q representa la calidad de la alimentación, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos Q? Bueno, pues Q es la entalpía de alimentación como vapor saturado menos la alimentación a las condiciones de alimentación entre la entalpía de vaporización. Así podremos saber cuánto vale Q, pues. ¿Sí? Tenemos 5 casos. El primero de ellos es que Q sea mayor a 1. Si Q es mayor a 1, quiere decir que la alimentación entra como líquido subenfriado. ¿Ok? El segundo caso es que Q valga 1. Si vale 1, quiere decir que la alimentación entra como líquido saturado en su punto de burbuja. Si Q está entre 0 y 1, entonces entra una mezcla de ambos. Entra una mezcla parcialmente vaporizada. Entra vapor y líquido en equilibrio. El cuarto es que Q tenga valor igual a 0. Y entonces estará entrando en su punto de rocío como vapor saturado. El quinto sería que Q sea menor a 0 y entonces estaremos hablando de que estará la mezcla que va a entrar a la columna como vapor sobrecalentado. Vamos a analizar cada uno de estos. Iniciamos con el caso número 1. El líquido subenfriado. Si el líquido subenfriado, entonces al entrar a la columna desciende, ¿sí? Se une a la corriente que viene del líquido, empieza a descender, pero debido a que esta corriente tiene menor energía que el vapor que se encuentra acá, entra a menor temperatura, parte del vapor que asciende se condensa y baja con el líquido que está descendiendo. ¿Sí? En un diagrama de equilibrio podríamos representar a Q-line con una línea, ¿sí? Si es mayor a 1, tendría una inclinación hacia este lado, ¿ok? Bueno. El siguiente caso es que sea líquido saturado. Si es un líquido saturado, quiere decir que está a la misma temperatura que la etapa de alimentación. Entonces, a la hora de entrar a la columna, bueno, como es líquido, desciende, pero debido a que se encuentra a la misma temperatura, no causa ningún efecto en la corriente de vapor. En el diagrama de equilibrio lo podemos representar con una línea totalmente recta, ¿sí? A 90 grados, ¿ok? Una línea recta. Bueno, el siguiente caso es que se encuentre parcialmente vaporizada, entonces la alimentación va a traer una Q que esté entre 0 y 1 y va a contener vapor y líquido. El líquido pues desciende, se encuentra a la misma temperatura que el vapor, y el vapor que también trae pues asciende con el vapor que viene de la etapa inferior, ¿sí? En un diagrama de equilibrio pues se encontraría una línea. Q-line sería, no estaría inclinada hacia este lado, pues, ¿sí? Hacia la parte izquierda. Si el vapor es saturado, quiere decir que entonces asciende, pero como se encuentra a la misma temperatura, ya que esta etapa se encuentra en equilibrio, bueno, no causa ningún efecto en este líquido porque se encuentra a la misma temperatura y entonces solo asciende con la corriente que venía de la etapa inferior, ¿sí? En el diagrama de equilibrio tendríamos una línea totalmente acostada, pues, ¿sí? A 0 grados, y entonces esta línea representaría una alimentación como vapor saturado. Si el vapor es sobrecalentado,
Entonces, cuando entre a la columna, asciende con la corriente que viene de la etapa inferior, pero debido a que viene una temperatura mayor a la que se encuentra esta etapa, el líquido que se encuentra descendiendo, parte del se evapora para que logre el equilibrio y entonces también asciende. En el diagrama de equilibrio tendría una inclinación hacia abajo, ¿sí? Recordemos que aquí estaba el líquido, el vapor saturado. Bueno, pues el vapor sobrecalentado estaría hacia abajo. Bueno, en resumen, la línea de operación superior, ¿sí?, tiene esta forma. Y si nosotros graficamos esta ecuación en un diagrama de equilibrio, ¿sí?, si xd valiera punto 95 y nosotros le damos valores a un r determinado y valores a x, bueno, pues nos quedaría una línea recta. ¿Ok? La línea de operación inferior tiene esta forma, y si nosotros sabemos xb, podemos también, a partir de la línea de 45, tener un valor de s, darle valores a x, y entonces poder trazar una línea de operación inferior. Si nosotros sabemos cuánto vale q, sabemos la calidad de la alimentación, y si sabemos el valor de z, el valor de la alimentación, también podríamos trazar las líneas de operación. La superior, inferior y la alimentación. Ok, bueno. En la destilación binaria, para hacer el diseño de una destilación, el método de McAtiel necesita que especifiquemos el flujo, su composición, su presión y temperatura. Con eso quedará definida la corriente. Necesitamos saber la curva del equilibrio líquido-vapor, la curva XY. Necesitamos saber cuánto vale la composición en el domo, la composición en los fondos, la presión de operación de la columna y cuánto vale R entre R mínimo. Este concepto de R entre R mínimo quiere decir que cuánto de lo mínimo voy a utilizar de más de reflujo para poder llevar a cabo la separación. Al hacer el diseño, pues nosotros lo que vamos a obtener es cuánto vale ese reflujo mínimo, cuánto de lo que producimos como destilado tenemos que regresarlo a la columna mínimo, cuáles son el número de etapas mínimas para esa separación, el número de etapas a un reflujo determinado y en qué etapa vamos a alimentar a la columna. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Tenemos una mezcla destilar de hexano con paragileno, ¿sí? En hexano y paragileno, ¿sí? Tiene un flujo de alimentación de 200 kilomoles por hora, una composición del clave ligero, en este caso el clave ligero, bueno, va a ser el hexano, ¿sí?, de 0.55, quiere decir que de paragileno tenemos 0.45. ¿Sí? Entran a una atmósfera y nos dice que entra la misma cantidad de líquido y de vapor a la columna. Se requiere que tenga una pureza, el producto del domo, del 95% molar de hexano, y en los fondos que tenga un porcentaje del 96% de pureza de paragileno. Por lo tanto, tendrá el 4% de hexano en los fondos. Bueno, para este sistema puede ser representado con una volatilidad relativa de constante igual a 7. La columna va a operar a una presión de una atmósfera y requerimos un reflujo de 1.5 veces el reflujo mínimo. ¿Ok? Bueno, las incógnitas es saber cuánto vale ese reflujo mínimo, cuál es el número de etapas a lo que se dice aquí de 1.5 reflujo mínimo, en qué etapa alimentamos y cuáles son las etapas mínimas para este proceso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es construir la curva de equilibrio. ¿Sí? Es la curva que representa a este sistema, una volatilidad igual a 7. Ok, bueno. El siguiente paso es este valor de 0.95, que es el destilado, lo vamos a colocar en esta parte. ¿Ok?
Partimos de 95 hasta la línea de 45 grados. Lo mismo hacemos con la alimentación. A punto 55 llegamos a la línea de 45 y lo mismo con los fondos. Recordemos que esto es del componente 2. Esta gráfica, bueno, es solamente del componente 1, del más ligero, pues. Si es punto 96 del pesado, entonces es punto 04 del ligero. Entonces, con punto 4 llegamos a la línea de 45. Bueno, el siguiente paso es colocar la condición de alimentación. Debido a que es la misma cantidad de vapor y de líquido, entonces Q vale 0.5. Está parcialmente vaporizada al 50%. Lo que vamos a hacer es que esta ecuación, la line, representa a una ecuación de la línea recta, en donde esto sería su pendiente. Si sabemos Q, podemos calcular entonces la pendiente y determinamos que es menos 1. Con esta pendiente de menos 1 podemos encontrar la inclinación y trazar una línea desde la intersección con 45 grados hasta la línea de equilibrio, la curva de equilibrio. ¿Ok? El siguiente paso es trazar la línea de operación superior. Solamente unimos una línea desde la intersección del destilado hasta la intersección que hubo de Q-line con la línea, la curva de equilibrio. Y esta estará representada por la línea de operación superior. El siguiente paso es trazar una línea desde la intersección de los fondos hasta la intersección que hubo de Q-line con la curva de equilibrio. Esta línea estará representada por la línea de operación inferior. ¿Sí? En este punto donde se hace la intersección de la línea de operación superior con el equilibrio y con Q-line, se conoce como zona pinch. ¿Sí? Entonces, este punto es necesario para calcular el reflujo mínimo. Esta línea representa el balance de materia de la zona superior de la columna y es la condición mínima de operación, ¿sí? Donde de aquí no puede salir de la curva, pues. Ok, si esta línea está representada por esta ecuación y si estos puntos en este lugar tiene una coordenada de punto 95 con punto 95 y este otro punto tiene una coordenada de punto 32 con punto 77, podemos calcular la pendiente de esta línea, ¿sí? Esta línea se ajusta a una línea de la línea recta. Entonces, si nosotros calculamos la pendiente, determinamos que la pendiente de esta línea vale 0.28. ¿Ok? Pero eso es en la condición mínima de reflujo. Entonces, si la pendiente es igual a esto, pues podemos igualar la pendiente con el valor que encontramos y de aquí despejar R mínimo. Y encontrar el reflujo mínimo va a ser 0.4. ¿Sí? O sea que la producción de destilado, perdón, de líquido que retorna a la columna entre la producción de destilado mínima debe de ser de 0.4. Ok. Bueno. El siguiente paso es determinar cuántas etapas se necesitan. ¿Sí? Tenemos como problema, como decisión, que necesitamos un reflujo de 1.5 veces el reflujo mínimo. No podemos operar a lo mínimo. No es posible, pues. Entonces, calculamos el nuevo reflujo, 1.5 reflujo mínimo. El reflujo mínimo era 0.4, entonces el reflujo que se va a utilizar es 0.6. ¿Ok? Ahora, si esta ecuación es la que representaba la línea de operación superior, podemos ahora sustituir el valor de R en la pendiente o en la ordenada al origen. ¿Sí? Si nosotros sustituimos en la ordenada al origen, sabemos que XD vale 0.95 y que R ahora vale 0.6. ¿Sí? Entonces, a la hora de sustituir esto, encontramos que la ordenada al origen de esta ecuación vale 593. ¿Sí? Si nosotros encontramos ese punto aquí en el eje de las ordenadas y trazamos una línea desde
la ordenada hasta la intersección del destilado, esta será la nueva línea de operación superior con un reflujo de 0.6. ¿Ok? Bueno, ahora volvemos a trazar a Q-line con la misma inclinación que teníamos hace un momento. Y ahora ya no llega hasta la zona pinch, ¿sí? Sino se queda hasta la intersección con la línea de operación superior. ¿Sí? Después de eso, volvemos a trazar la línea de operación inferior a este nuevo punto. ¿Sí? En este momento, nosotros podemos terminar las etapas realizando líneas, ¿sí? En equilibrio y un balance. Aquí sería otro equilibrio, otro balance, otro equilibrio, balance, equilibrio, balance, equilibrio, balance, equilibrio, balance, abarcando desde la intersección del destilado hasta los fondos, o bueno, pasar los fondos, pues, ¿sí? Para este sistema es necesario a esas condiciones tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, ¿sí? Y podemos alimentar en la 2, 1, 2, y después de la 2 se alimenta, ¿ok? Esta es la de alimentación. Muy bien. Bueno, otro caso importante en diseño es decir que ¿cuáles serían las etapas mínimas? Ya sabemos que se necesitan 6, pero mínimas, ¿cuántas se necesitarían? Si nosotros aumentamos el reflujo, el número de etapas disminuye. Entonces, si nosotros hacemos un reflujo total, ¿sí? O sea que cierremos aquí y no tengamos producción de destilado, sino que todo lo que se condense regrese. De la definición de reflujo mínimo, de relación de reflujo, L sería lo que regresa a la columna y D lo que sale como producto. Si D es cancelado, si D no produce, D vale 0 y entonces cualquier valor que sea de L entre 0 dará un reflujo infinito. ¿Ok? Bueno, si nosotros sustituimos este valor de infinito en nuestra ecuación de operación superior, la pendiente sería infinito entre infinito y nos daría 1. ¿Sí? Entonces, con una pendiente igual a 1, partiendo de aquí, sería una línea a 45 grados. Entonces la línea de operación superior se sobrepone en la línea de operación, en la línea de referencia de 45 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, al estar sobrepuesta, lo único que queda es volver a trazar las etapas de equilibrio, balance, equilibrio, balance, equilibrio, balance. Y entonces determinar que las etapas mínimas son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cabe mencionar que a reflujo infinito o reflujo total se obtienen las etapas mínimas y a reflujo mínimo se obtienen etapas infinitas. Es lo contrario. ¿Ok? Bueno, muchas gracias.